hoy especialmente quiero estar aquí porque pues tenemos un tema en puerta que yo sé que es un tema grande también para nuestro amigo Tomás, que es la gobernabilidad, ¿no? Cómo lograr que todos esos temas de este tema de cumplimiento, el tema de sustentabilidad, el tema de responsabilidad social, inclusión, etcétera, pues ya cada día se suma un nuevo tema. ¿Cómo lo logramos abordar desde un sistema de gestión, desde un sistema de gobernabilidad y que podamos lograr, perdón, que logramos controlar todos estos temas, ¿no? Y más en esos tiempos de gran inseguridad económica, pues se vuelve más importante. Hasta ahora nada más eran como temas laterales que dijimos, pues los tenemos que hacer porque pues alguien nos obliga, pero ya se vuelven esenciales, ¿no? Entonces, como Cámara, en los siguientes meses vamos a fortalecer mucho esa parte y les quería anunciar aquí que estamos trabajando ahí, igual tenemos un proyecto en la GIZ, de conjuntamente empujar eso a través de capacitaciones, un poco más el tema de cómo alineo todo mi negocio, también los, ¿cómo se llama? Los objetivos los SDGs, ¿cómo se llaman? Sustainable Development Goals, y a otros objetivos que tienen, y eso vincularlo con sus propios objetivos, ¿no? Eso yo creo que es lo importante y que le da luego un valor también de negocio. Entonces, les deseo mucho éxito hoy, pues con el tema de conflicto de interés en la empresa, qué es y cómo se maneja. Tomás, te doy la palabra, te agradezco mucho que hayas tomado la rienda de este comité. Estamos muy honrados ahí con tu presencia y tu apoyo y les deseo mucho éxito hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas, por esta introducción. Buenos días a todos. Me da mucho gusto que se sigan interesando con esta cantidad, en este tema, que sin duda, como dice Andreas, en el contexto que estamos hoy, lo estamos viendo, yo creo que en muchas empresas, con nuevos ojos, porque el tema de integridad, de gobernabilidad, se liga muy claramente con los conceptos de agilidad que hoy las empresas necesitan empujar para poder adaptarse a los cambios, y el concepto de resiliencia, ¿no? Que nos permite superar este tipo de crisis sin poner en un riesgo la empresa. Y la gobernabilidad y la integridad juegan un rol muy importante en este tema. Tan solo, por lo que yo he escuchado y leído, relacionado con el tema de la oficina en casa, donde muchos de nuestros empleados ya no están físicamente presentes, ya no pueden ser supervisados directamente por el jefe, pues más aún dependemos de que ellos tengan las herramientas, los conocimientos y también la voluntad, la decisión propia de actuar en forma correcta y de actuar en bien de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Voy a poner nada más una laminita rápido para ver el programa. Ahí estamos. Ya. ¿Sí están viendo bien esto? ¿Sí? Alguien dígame que sí, por favor. Sí, Tomás, adelante, se ve muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, en el comité de hoy vamos a hablar como tema central del tema del conflicto de intereses. Este es un tema que ya en comités pasados varios de ustedes me han sugerido que tocáramos. Y ahorita vamos a presentar al ponente. Y después voy a aprovechar la oportunidad de rápidamente hablarles de un seminario que vamos a ofrecer como CAMEXA a fin de este mes, y también invité a Gustavo Martínez, presidente del Instituto Internacional de Ética y Compliance, porque también él está organizando un seminario interesante. Esto nada más para que ustedes tengan la información por si se les interesa y se deciden a participar. Vamos a empezar entonces antes de empezar, quería yo pedirles, por supuesto,
va a haber sesión de preguntas y respuestas con Martín Mariscal. Creo que la cantidad de participantes nos va a permitir que lo hagamos en forma directa. Entonces, al terminar la ponencia de Martín, vamos a abrir los micrófonos para preguntas y respuestas. Y después del comité, Camexa les va a enviar un cuestionario electrónico con las mismas preguntas de siempre. ¿Qué temas les interesaría que tocáramos en los próximos comités? Y también, ¿qué temas podrían aportar ustedes como ponentes de acuerdo a la experiencia que han tenido, a proyectos exitosos que han llevado a cabo, ¿no? Para poder seguir enriqueciendo este comité. Y estas preguntas se las hemos hecho también en comités pasados, en los cuestionarios escritos a mano. Sinceramente, a veces ha sido difícil descifrar lo que nos han escrito, porque ya sé que lo tuvieron que hacer sobre las rodillas. Entonces, ahorita se lo vamos a mandar en forma electrónica. Les vamos a agradecer mucho que nos regresen la información. Muy bien. Vamos a iniciar, entonces, con la ponencia de Martín Mariscal. Voy a parar esta presentación. Martín, sí necesitas que yo presente tu presentación, ¿verdad? Por favor, Tom, de aquí estoy conectado okay. En el live y no puedo. Vamos a subirla. Ahorita, aquí está. No, eso, así no era. Aquí. Listo. Muy bien. Martín, ¿tienes imagen o no? Sí, ahí está. Sí, ahí está Martín, un poco en la sombra. Rápidamente, Martín, me permites presentarte. Martín Mariscal hoy es el director de Integridad y Compliance de Volkswagen de México, ¿correcto? Correcto. Sí. No tiene un par de meses con este nombramiento, pero tiene varios años más en la actividad. De hecho, empezó a trabajar en Volkswagen de México. Ayúdame, Martín, porque no encontré el dato. 2011, mayo 2011. En 2011, mira, no hace tanto tiempo. Y por cierto, valga la anécdota, yo lo contraté porque yo andaba buscando en aquel entonces a un abogado que hablara alemán. Y casualmente nos encontramos y dije, pues este es el que yo andaba buscando. Y lo cuento porque estamos en la Camexa, estamos en la Cámara Mexicana Alemana, donde yo creo que todos los que nos están escuchando saben de la importancia que es dominar el idioma, no solamente del país, sino que también de la casa matriz. Pues Martín, creo que le ha ido muy bien con esto. Martín es abogado de la Universidad de las Américas, Puebla, ¿no? Y pues está haciendo carrera y méritos en Volkswagen de México hoy, y de eso nos va a platicar ahora en la conferencia invitada de este comité. Entonces, Martín, adelante, por favor. Muchas gracias, Tomás. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, Tom, por la invitación. Gracias, Andreas, por la invitación también. Y para mí es algo muy especial poder estar hoy aquí con ustedes, puesto que tengo la facultad y tengo ahora la posibilidad de estar como en el puesto que Tom me hizo el honor de presentarme, y ante la persona que me metió en esta carrera, que fue Tom, y con el agradecimiento que le tengo a Tom en esto, es un punto muy importante en mi carrera poder estar haciendo esto hoy con ustedes, y tan simbólico con la Camexa. Además que creo que también entre los espectadores, entre las audiencias, también está alguien que me llevó mucho en este camino hacia la integridad, el cumplimiento y sobre todo la carrera anticorrupción, que es mi papá, Francisco Mariscal. Entonces, si ahí está también, pues obviamente el reconocimiento y el agradecimiento ahí. El día de hoy, lo que yo quiero comentar con ustedes es respecto del conflicto de interés y la importancia de prevenirlo, de detectarlo y de cómo poder lidiar con él de manera proactiva y de manera holística dentro de las empresas.
En Volkswagen de México nosotros llevamos ya un buen tiempo recorrido con la prevención del conflicto de interés y desde hace muchos años ya llevamos ejerciendo ciertas prácticas que les comentaré en un momento. Pero para empezar quisiera yo iniciar un poco respecto de cómo está la situación de integridad y de cumplimiento con Volkswagen al día de hoy. No es secreto para ninguno de ustedes que el grupo Volkswagen atravesó por uno de los momentos más difíciles de la historia del grupo Volkswagen. Tom no me va a dejar mentir que el Dieselgate ha sido, sin duda alguna, el elemento más fuerte y más disruptivo que hemos tenido en la empresa. Y como grupo nos vimos obligados desde el 2015 que sucedió esto a realmente meditar qué fue lo que nos llevó a este Dieselgate, qué fue lo que nos llevó a una situación tan complicada y una situación tan comprometedora, y es lo que muchas empresas estamos metidos, que es la presión por obtener resultados. La presión por obtener resultados a como dé lugar. En Volkswagen, el grupo Volkswagen, cuando surgió lo del Dieselgate, teníamos la estrategia de ser el número 1 a nivel mundial, a como diera lugar prácticamente. Entonces, viene ahí la típica frase mexicana que el fin justifica los medios. Y es la frase más errónea que puede existir, porque el fin nunca puede justificar, los medios nunca pueden ser justificables si el fin no es bien alcanzado. Es ahí donde nosotros nos dimos cuenta como grupo Volkswagen que la estrategia que pusimos era una estrategia vinculada a la economía, a los productos, a la calidad, hacia los clientes, hacia los colaboradores, pero no estaba fincada en los elementos clave que son los principios y los valores de la empresa. Por ende, ahora cuando el grupo Volkswagen reestructura su estrategia y la reestructura hacia la visión del 2025 con la estrategia Together 2025, pone un eje claro en ser un ejemplo en ecología, seguridad e integridad. Y para Volkswagen de México, cuando la traducimos hacia nosotros, la vemos hacia una estrategia que es en un action field llamado integridad y compliance, dentro de los cuales estamos buscando generar esto. Siguiente, Tom, por favor. Ahora bien, esto nos ha llevado a generar muchas lecciones aprendidas en Volkswagen de México, en el grupo Volkswagen y en Volkswagen de México. Para empezar, si quieres, Tom, dale clic para que salgan todas las demás. El tema del compliance. Tenemos que ver que compliance para el grupo Volkswagen no es nada más el cumplir con las leyes, sino que es realmente tener una conciencia y una cultura de cumplimiento de hacia dónde queremos llegar. Realmente generar esta conciencia colectiva de que cumplir las leyes, regulaciones internas, es algo prioritario para todas y todos los que formamos parte del grupo Volkswagen. Pero no es nada más el elemento del compliance, sino también el elemento de la integridad, donde tenemos que generar esta cultura de alzar la voz, de tenemos que hablar fuerte y claramente de nuestras preocupaciones sobre las decisiones que se toman ellos y sus superiores. Y además también que vinculemos todo lo que hacemos con nuestros principios y nuestros valores particulares y corporativos. Con estos dos elementos queremos generar una cultura. Y la cultura que buscamos generar es esta cultura de apreciación mutua y una cultura de cooperación constructiva. Una cultura en la cual no se tolere el miedo, no se busque una cultura de miedo o una cultura de temor al error, sino una cultura de tolerancia, de apertura y de aprender de nuestros errores. Todo esto en el eje número 4, que es con un realismo, sabiendo en qué mundo estamos, sobre qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros riesgos y cuáles son nuestros retos en cada día de lo que tenemos. Y esto viene muy de la mano con el conflicto de interés, sabiendo en la realidad de cada área qué posibilidades, qué posibles riesgos y qué posibles retos tengo yo en cada área de ellos. El eje número 5 de nuestras lecciones aprendidas nos llevó a ver que la importancia de asumir la responsabilidad personal de cada una de las personas dentro del grupo y dentro de la empresa en pro de la integridad y del cumplimiento, para que podamos nosotros llegar claramente a ser dueños de nuestros éxitos, pero también de nuestros fracasos, de nuestras palomitas, así también como nuestros taches. Y por último, generar una confianza y una cultura en la cual se pueda alzar la voz, se pueda alzar
dudas, sospechas, comentarios y sobre todo se puede alzar la mano cuando veamos que tenemos algún riesgo de no cumplir con nuestras metas. Con este círculo virtuoso es como nosotros en Volkswagen de México estamos generando esta cultura de integridad y compliance para que realmente tengamos esta visión y esta percepción preventiva y cultural de la integridad y el compliance. Siguiente, Tom, por favor. Estas 6 lecciones aprendidas nos llevaron como grupo Volkswagen a replantearnos nuestros principios y nuestros fundamentos. Y con ello llegamos a 7 enunciados simples que son el eje rector de nuestras acciones y son nuestras obligaciones y nuestros compromisos vinculantes con la sociedad. Y estos son, el primero, una responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente. Segundo, un compromiso con la honestidad y con alzar la voz cuando veamos algo mal. Tercero, un compromiso con la innovación para abrir nuevos caminos. Cuarto, un compromiso con la diversidad para abrir pensamientos y mayor tolerancia. 5, trabajar en el orgullo por el trabajo que hacemos. Sexto, que veamos hacia la colectividad, no hacia el individuo, viendo nosotros, no solo yo. Y por último, y no menos importante, que seamos una empresa que cumpla su palabra, que si decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos de manera consistente. Estos 7 fundamentos esenciales son los 7 fundamentos en los cuales todos los colaboradores de todas las marcas y todas las empresas y todas las sociedades del grupo Volkswagen a nivel mundial tenemos como parte de nuestro eje rector y es con lo que estamos hoy construyendo también nuestro programa de integridad y compliance. Siguiente, Tom, por favor. Pero por ello es muy importante para nosotros desde el departamento que hoy tengo el honor de presidir, que es trabajar no solo dentro del marco de la integridad y en el eje que rige nuestras acciones y nuestras tomas de decisión, no solo en el subconsciente y en el consciente, sino también ya a través de acciones, programas y actividades clave que son las que fomentamos también con el programa de compliance. Con estos dos, lo que buscamos es que esta moneda se tome como una moneda esencial para el cambio cultural. Por ello, en la estrategia vinculamos desde un principio que compliance, integridad, gestión de riesgos, recursos humanos y todas las iniciativas culturales tengan el mismo peso que las iniciativas financieras, las iniciativas de calidad, las iniciativas de producto. Y con el compliance ahora ejecutamos y bajamos los proyectos y las actividades para poder fomentar este cambio. Siguiente. Por ello, yo sé que para este grupo está de más decirlo, pero es muy importante decir cómo nosotros en Volkswagen de México estamos haciendo esta conciencia de qué sí es compliance. Desde hace muchos años, desde hace 9 años, empezamos con el tema de compliance, pero sigue existiendo este mito y esta realidad alterna, donde se dice que compliance somos los policías, somos los investigadores, somos los verdugos, somos los evangelizadores, somos aquellos que vamos a tener la última palabra y si ya vienes a la oficina de Mariscal, como antes ibas a la oficina del señor Carig, ten miedo. ¿Por qué? Porque te van a correr. Pero no es eso. Compliance es única y exclusivamente el cumplimiento. Cumplimiento con las leyes, con nuestro código de conducta, con nuestros lineamientos internos y las políticas que regulan nuestros procedimientos. Y sobre todo también con los documentos vinculantes que tengamos con nuestros socios, con nuestros grupos de interés, con nuestros socios comerciales. Compliance, como lo estamos ya viendo el día de hoy, no es un programa ni es nada más el cumplimiento. Compliance es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es un estilo de vida. Entonces, lo que estamos fomentando al día de hoy es el estilo de vida de un cumplimiento, de una cultura de cumplimiento. Siguiente, por favor, Tom. Para ello, nosotros trabajamos en nuestro objetivo principal como Volkswagen de México es el velar por el bienestar tanto de la empresa como de sus colaboradores. Lo que queremos garantizar es que vean en nosotros a un socio estratégico que lo que busca es trabajar en pro de la compañía y trabajar en pro de todos los que somos parte de esta empresa, también de nuestros grupos de interés, para que con ello nosotros podamos fomentar esta cultura corporativa y sobre todo este compromiso social que tenemos con la sociedad en Puebla y en México. Nuestro trabajo se basa en 3 puntos y 3 puntos clave. Primero, la prevención.
que ese es para mí el trabajo más fuerte que tenemos que generar y que trabajamos desde la perspectiva de compliance. Segundo, la detección. Una vez que detectamos ciertas desviaciones, no solo de conductas inadecuadas, sino también de desviaciones a procesos o ciertas fallas que podría llegar a tener el proceso, llegar a la tercera fase, que es la respuesta. Y con este círculo y con estas 3 actividades es como construimos todos los días y todos los años hacia un programa más robusto de integridad y compliance. Siguiente, Tom. Por ello, y ya entrando más a lo que nos trae esta presentación el día de hoy, es que trabajamos en 4 ejes rectores, que todo parte desde nuestra brújula, desde nuestra razón de ser, que es nuestro código de conducta. La imagen que ustedes ven al centro es la imagen de nuestro código de conducta, y nuestro código de conducta es lo que rige y lo que marca todos nuestros movimientos. Pero además de eso, nosotros en Compliance trabajamos arduamente en generar campañas de anticorrupción, campañas de prevención de fraudes y de malversación de fondos, prevención de lavado de dinero en todo momento, no solo con el cumplimiento de la ley, no solo con el cumplimiento de los reporteos que mandamos a la unidad de inteligencia financiera, pero también viendo más allá qué otras actividades podemos estar haciendo en las cuales tengamos el riesgo de potenciales actos de lavado de dinero. Y por último, y ya entrando al tema que nos ocupa el día de hoy, con la prevención de conflicto de intereses. Esto que para nosotros es importantísimo porque la prevención de conflicto de intereses es la puerta a los posibles actos de corrupción. Siguiente, por favor, Tom. Para ello, nosotros en Volkswagen de México, desde hace muchos años, generamos una guía anticorrupción. En esta guía anticorrupción, reforzada en nuestro código de conducta, se sientan las bases para prevenir la corrupción activa y pasiva. En esta definimos cuáles son los límites, cuáles son las condiciones para entregar o para recibir regalos e invitaciones de colaboradores o de terceros, para poder ir ya también mitigando ciertas situaciones de conflicto de intereses. Vemos, por supuesto, cuál es el proceso de autorización para regalos e invitaciones, para que también dentro del hard drive de las empresas, dentro de lo que tenemos en nuestros procesos, podamos también nosotros ir ya mitigando estas cuestiones. Y por último, ya el proceso clave para evitar los conflictos de intereses. Como decía, siguiente Tom, por favor. Como decía, nuestro código de conducta es el punto de partida. Y en nuestro código de conducta, nosotros lo que tenemos es un código de conducta para todo el grupo Volkswagen, que aplica como igual que los 7 fundamentos a la colectividad del grupo Volkswagen. En nosotros siempre tenemos 4 cuestiones. Y aquí nada más viene con estas 2, que es, para el ejemplo del código de conducta, definimos cuál es el principio de la empresa en el tema de conflicto de intereses y cuál es mi contribución, y después damos cuáles son los ejemplos en los que se puede dar el conflicto de interés. Para el código de conducta del grupo Volkswagen, el principio de la empresa es que respetamos los intereses personales y la vida privada de nuestros colaboradores. Sabemos que afuera del grupo Volkswagen, sabemos que afuera de Volkswagen en México hay más vida. Y por lo que yo he visto de las personas que se han jubilado de Volkswagen de México, es que la vida de allá afuera es mucho mejor que la vida de aquí adentro. Pero lo importante es saber que existen 2 mundos, el de aquí y el de allá, y que fomentamos a que todos nuestros colaboradores tomen decisiones basándose exclusivamente en criterios objetivos y que no se dejen influenciar por los intereses o relaciones personales. Lo que solicitamos de contribución de cada uno de los colaboradores de Volkswagen de México es que eviten cualquier apariencia de conflicto de interés, que sean transparentes, y esto es lo más importante, que sean transparentes con cómo dicen las cosas, con sus superiores, con el área de personal, con nosotros, de todos los potenciales conflictos de intereses que puedan surgir. Es muy importante porque hoy lo que tenemos, lo más importante que estamos fomentando y lo más vital que estamos construyendo es la confianza, la transparencia y la credibilidad en las áreas y en las instituciones. Porque con esto podemos nosotros asegurarle a las personas que declarar conflictos de intereses no es incorrecto, sino es algo que se debe buscar y que se debe fomentar. Siguiente, por favor, Tom. Ahora bien, entrando ya a la teoría dentro de Volkswagen de México, no voy a dar teorías de qué es el conflicto de interés para algunas
instituciones o para algunos diccionarios, sino realmente entrar a lo que es la definición para Volkswagen de México. Para Volkswagen de México, dentro del Código de Conducta, como decía, en la política anticorrupción, al igual que en los lineamientos internos con los cuales nosotros regulamos nuestros procesos, definimos el conflicto de interés como aquella situación cuando los intereses particulares de un colaborador o colaboradora se antepongan a aquellos de la empresa. Entonces, aquí vamos al punto inicial, que es que hay un choque de intereses. El choque de intereses de un colaborador y el choque de intereses de la empresa. Y con ese conflicto de interés, estamos diciendo que podríamos llegar a la puerta hacia un posible acto de corrupción. Hacia un posible acto de corrupción, ya sea activa o pasiva. Y por ello es importantísimo dejar en claro y dejar transparente esos choques. Es totalmente natural que las personas tengan intereses cruzados con sus amigos, con sus familias, con sus creencias, pero esa puerta hacia el potencial caso de corrupción es la que tenemos que nosotros como empresas y como compliance trabajar en identificar. Porque mientras se queden en un conflicto de interés del tipo potencial, estamos viviendo en la mejor tranquilidad posible. En el momento que pasamos del potencial al materializado, es donde ya nosotros empezamos a ver que o llegamos a la parte de una posible corrupción, o pudimos llegar a una parte de un fraude, o pudimos llegar a una malversación de fondos, o pudimos llegar a un desvío de procesos que por los intereses particulares de una persona se haya desviado hacia eso. Entonces, desde ahí lo más importante que tenemos que ver es en la cultura. La cultura de que lo que declaren las personas sea lo más transparente posible para seguir trabajando en los conflictos potenciales y no lleguemos a los conflictos materializados. Porque una vez que llegamos a los materializados es cuando ya el trabajo de compliance se acaba en el sentido preventivo y empieza más el trabajo de compliance en el sentido de coordinar el sistema de denuncias y de ver cómo se hizo esta misconduct o esta conducta inadecuada, perdón, y se puede aprender de eso para llegar a reforzar los procesos. Siguiente, por favor, Tom. Para ello nosotros en Volkswagen de México hemos trabajado en los 3 ejes que ya dije para evitar el conflicto de interés. Primero, a través de la prevención. La clave y el 80% de mi trabajo para que sea exitoso el trabajo que hace mi departamento y mi gente y nosotros como equipo es que seamos preventivos. Somos una cultura en Volkswagen, una cultura muy de bomberazo, pero no solo en Volkswagen, yo lo he visto también en otras empresas. Nos encanta el bomberazo porque gracias al bomberazo tenemos muchas historias que contar cuando regresemos a casa. Porque así es, no, qué día, no, hubieras visto qué problemas me salieron hoy. Pero si trabajamos más en la prevención, vamos a hacer algo que a las empresas nos gusta más, que es evitar fugas. Entonces, si comunicamos y concientizamos continuamente acerca de la importancia de prevenir conflictos de intereses, si capacitamos en todos los niveles, y en todos los niveles quiere decir desde arriba hasta abajo, y llegamos a hacer esa capacitación enfocada, eso nos va a ayudar más. Y con eso llego al tercer punto de la prevención, que es la exposición de riesgos por área. No podemos pensar que un área como el área de compras va a estar en el mismo nivel de riesgos que un área de mantenimiento. La exposición a riesgos de cada una de las áreas es totalmente diferente. Por ende, es importantísimo que nosotros como compliance officers trabajemos hacia la identificación de riesgos por áreas, para que con eso veamos cómo podemos fortalecer la capacitación y la comunicación en esas áreas. En la fase de la detección es ahora sí trabajar en las declaraciones individuales de potenciales conflictos de interés. Aquí ya es la obligación de las personas, de los colaboradores y colaboradoras de la empresa, de declarar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros detectar cuáles son los potenciales riesgos y definir las medidas. Y ahora sí, Tom, la siguiente, la respuesta. Una vez que tengamos claro la detección de nuestras áreas de riesgo, ahora sí, definir medidas y controles de cada área para poder poner claramente
mira, si tú tienes este potencial conflicto de interés, entonces vamos a tomar estas medidas y estos controles y así lo minuteamos, lo dejamos claro y está clarísimo. Y con esto tenemos bien claro cómo vamos a trabajar en todas las áreas, pero también definiendo roles y responsabilidades dentro de las diferentes áreas que están involucradas en el proceso del conflicto de interés. Siguiendo estos 3 puntos es como nosotros podemos llegar a eso. En Volkswagen de México, nosotros operativamente lo que estamos promoviendo y lo que estamos buscando es que todas y todos los colaboradores de Volkswagen de México firmen su carta de prevención de conflicto de intereses. Esto es muy importante porque nosotros en un punto lo llamamos carta de conflicto de intereses. Y desde el nombre está el éxito de esto. Si le pusimos carta de conflicto de intereses, la primera pregunta que nos llegaba era, oye, pero si yo no tengo conflicto de intereses, si no se me ha dado ninguno, ¿qué tengo que poner? Y es donde siempre decían, no, es que tienes que poner los posibles. Ah, ok. Entonces, desde el nombre vimos que nosotros como empresa estábamos no llevando a las personas hacia donde las queríamos llevar. Entonces, cuando dijimos, vamos a cambiarle al nombre, a la carta de prevención, entonces con eso cambió todo el enfoque y los colaboradores y colaboradoras entendieron mucho mejor esto. ¿Y qué es lo que pedimos que pongan cada uno de los colaboradores? Primero, potenciales conflictos de intereses personales, perdón. ¿Cuáles son estos? Si las personas, si ellos como individuos tienen empleo en algún socio comercial, directo o indirecto, si prestan servicios profesionales a un socio comercial, directo o indirecto, si tienen participaciones financieras en algún socio comercial, directo o indirecto, y las participaciones financieras directas o indirectas también. Y el cuarto, que es la novedad que pusimos, es que si consideran ser una persona políticamente expuesta, dígase un PEP, ¿quiénes son estos? Personas con cargo público, personas con actividad en partidos políticos, con representatividad y en algún tipo de organización pública que se pueda ser identificada con trabajo político. Siguiente es cuáles son los potenciales conflictos que puede haber con sus familiares. Es decir, tiene familiares que trabajan en la empresa, por ejemplo, yo tengo un hermano que trabaja en la empresa y lo tengo que poner diciendo qué área es. Segundo, tengo familiares laborando con socios comerciales directos o indirectos. Tengo familiares que presten servicios profesionales a socios comerciales directos o indirectos. Tengo familiares con participación financiera directa e indirecta con socios comerciales. Y por último también, tengo algún familiar que es un PEP, para también con eso ir viendo dónde pueden estar los intereses de otras personas. Y por último, lo que pusimos como el capítulo de otros. ¿Y cuáles son estos otros? Es que yo tenga otras relaciones laborales o prestación de servicios con personas que no son socios comerciales. Que si yo, Martín Mariscal, tengo una miscelánea en la esquina de mi casa, ese es el conflicto que quisiera yo ver. O, por ejemplo, muchos que nos vienen aquí es que tienen salones de fiesta. Entonces, eso no es. Y las otras no mencionadas en los anteriores, por ejemplo, puestos en fundaciones, puestos altruistas, o de alguna manera tener alguna representatividad que no te genere esto un ingreso, pero sí estés de alguna u otra manera vinculado con ello. Siguiente, Tom. Nosotros por ello en esto dejamos el principal rol y en el proceso es la responsabilidad del colaborador. El colaborador o todos los colaboradores tienen que presentar sus potenciales conflictos de intereses en esta carta. El paso siguiente es que el superior o superiora analiza las declaraciones y acuerdan con los colaboradores las medidas. Analizan cuál es el potencial conflicto y en una plática que se tiene que sentar con el colaborador o colaboradora, tienen que acordar esas medidas para evitar ese conflicto. Siguiente, entra el Departamento de Recursos Humanos, en el cual Recursos Humanos va a analizar las medidas adoptadas y si son suficientes, las liberan en el sistema y queda un registro de notas en el expediente de la persona para que se quede claro en esto. Y por último, que es más bien algo holístico, nosotros como compliance tenemos la obligación y el compromiso de ayudar a todas las personas
y de asesorarla sobre potenciales conflictos o potenciales riesgos y qué medidas se pueden tomar. Ahora, lo importante, siguiente, Tom, es las preguntas clave. ¿Cuándo? Al menos cada 2 años o cuando haya cambios en la situación laboral de las personas. Por ejemplo, si yo me cambio en este momento que me dieron esta promoción, yo tuve que actualizar mi carta de prevención de conflicto de intereses porque el nivel de exposición a riesgo cambia. ¿Dónde? En el portal de recursos humanos. Nosotros, cada colaborador, tenemos un portal donde tenemos todo nuestro expediente y ahí está vinculado. Y los jefes, los superiores, tienen la vista de todos los conflictos de sus áreas y pueden ver el estatus que llevan. ¿Y quiénes? Todas las personas con contrato de Volkswagen de México SADCB o Volkswagen Servicios Profesionales, que ya se llama Volkswagen Group Services México, siempre y cuando no sean sindicalizados. Todavía estamos en la negociación con el sindicato para hacer este paso para la mayor comunidad de Volkswagen de México, que es nuestro personal técnico sindicalizado, y con eso poder alcanzar el 100% de las personas. Siguiente, Tom. Y bueno, ya para terminar mi participación con esto, es cuáles son las principales recomendaciones que podemos dar nosotros como Volkswagen de México para el éxito de una campaña de prevención de conflicto de intereses. Primero, comunicar. Comunicar, 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 y cuando todo el mundo esté cansado de ser comunicado, sigan comunicando, porque solo así vamos a poder llegar a este cambio cultural y esta conciencia colectiva. Pero no es una comunicación nada más masiva, sino tiene que estar una comunicación masiva y además una comunicación dirigida a los diferentes grupos de interés, para que los managers, los directores sepan sus responsabilidades, los gerentes sepan sus responsabilidades, los colaboradores sepan sus responsabilidades y tengan más en claro el nivel de exposición a riesgos. Siguiente, la capacitación. La capacitación tiene que ser en todos los niveles y tiene que ser constante. Yo tengo, con el Consejo de Volkswagen de México, 2 sesiones anuales de 2 horas cada una, trimestrales de 2 horas, una sesión trimestral de 2 horas cada una con el Consejo, en la cual hablamos de estos temas y les estoy siempre diciendo la importancia de compliance, y con esto estamos conscientes en todo momento. 3, asesoría. Brindar un canal abierto, que sea conocido, que esté disponible en todos momentos, que sea un correo, que sea un hotline, que sea presencial, que sepan que pueden contar con ustedes y que brinden esta confianza de que todas las dudas van a ser atendidas. Y lo más importante también es no solo trabajar en la parte soft, sino también trabajar en la parte hard, que es cómo vamos a fortalecer nuestros procesos para evitar conflictos de intereses, con medidas y con controles. Desde mi perspectiva, yo también llevo el tema de gestión de riesgos. Y con gestión de riesgos, cuando llegamos a los riesgos de corrupción, conflicto de intereses, las áreas dicen, con una plática de concientización. Pero la verdad es que la plática de concientización no te va a ayudar a mitigar el riesgo. Te va a ayudar a que la persona esté consciente, más no a que los procesos sean robustos para evitarlo. Entonces, con esto lo que buscamos es que también identifiquen dentro de sus procesos qué medidas y qué controles se pueden hacer. Siguiendo estos 4 elementos, podemos construir algo mejor. Por mi parte, es lo que yo quería compartir con ustedes en el tiempo que me fue dado. Les agradezco mucho por su atención. En estos 2 correos electrónicos nos pueden contactar. Y como último digo, estamos en Volkswagen de México en el cambio cultural más grande que estamos viviendo. Estamos trabajando muy fuertemente en este programa de Together for Integrity y es un cambio que queremos realizar porque creemos que juntos por la integridad vamos a cambiar el mindset y vamos a llegar a un estilo de vida y que con eso vamos a poder ayudar mucho a la sociedad. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Martín. Muy buena presentación. No sé si todos entendieron el proceso detallado de la gestión de conflictos de interés. Pero esas preguntas se las quiero dejar a nuestra audiencia. Entonces, por favor, abran sus micrófonos, los que quieran hacer una pregunta, y háganla. Tenemos la oportunidad ahora de tener a Martín aquí junto con nosotros.
Así que, adelante, por favor. ¿Alguna pregunta? Estoy checando el chat, pero no veo preguntas todavía. Q&A, no hay preguntas. ¿No? Bueno, entonces yo lo voy a hacer, Martín. Tom, por favor. No me vayan sin preguntas, Tom. No, yo creo que vale la pena platicar un poquito, muy rápido, sobre el seguimiento, ¿no? que tiene el sistema en términos de todos los empleados ya presentaron, ya contestaron, etcétera, etcétera. ¿No puedes platicar un poquito de eso? Y no sé si tengas un dato reciente de en cuántos casos realmente se encuentra un potencial conflicto de interés. Correcto. Entrando a la primera parte de la pregunta, dentro del sistema, en el proceso, cuando la persona que es recientemente contratada, cuando entra a su portal, registra el potencial conflicto de intereses, por ejemplo, yo con mi hermano. Yo pongo el conflicto de interés con mi hermano y cuando lo registro en el sistema automáticamente le va a mandar un correo a mi hermano para que mi hermano también diga, oye, ha sido identificado en un potencial conflicto de interés. ¿Esto para qué? Para que además él cierre la pinza y que también en su declaración también coloque esta situación de que hay un potencial conflicto de interés. Una vez que yo como colaborador libero esta parte, le llega al jefe. El jefe en su portal entra y ve los pendientes que tiene y los pendientes tiene que analizar este potencial conflicto de interés, tener la plática con el colaborador o colaboradora y llegar a las medidas y registrarlo. En el momento que se registra, se manda con recursos humanos para que recursos humanos a su vez haga este principio de 6 ojos y que con esto lleguemos a este cierre. Una vez que se cierra el proceso con recursos humanos, el proceso estará concluido. Sin embargo, si por cuestión de tiempo, al año 6 meses, nos manda ya un cambio de notificación, el semáforo está en verde hasta el año 6 meses, del año 6 meses al año 9 meses va a estar en amarillo, y del año 9 meses al año 12 meses va a estar en anaranjado, y ya de 2 años va a estar en rojo. Ese indicador es también para que el superior le haga también ver a su colaborador, oye, hace falta que cambies o que actualices tu carta de potenciales conflictos de intereses. Segundo, en el momento que haya un cambio en puesto, en grading o en área, el sistema automáticamente pone la declaración en rojo. ¿Para qué? Para que automáticamente el colaborador tenga que entrar y hacer este proceso. Entonces, con esto estamos también blindando el proceso y blindando pues sí, el sistema para poder tener identificado todos estos procesos. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuántos realmente hemos visto que son conflictos de intereses serios que tenemos que prevenir? Es un 3%. Realmente no vemos muchos. ¿Por qué? Porque sí están los potenciales que son, la mayor parte son familiares en la empresa o familiares con socios comerciales, en los cuales no tenemos ningún potencial riesgo. Pero, por ejemplo, si en compras vemos que tienen un familiar en un socio comercial, eleva un poco más el riesgo y tenemos que analizar cuál es la posición del familiar en el socio comercial. Si el familiar en el socio comercial es el guardia de seguridad, vuelve a mitigar ese riesgo y entonces las medidas son más leves. Y entonces así es el análisis y realmente las personas que hemos visto es del 100% de los potenciales conflictos de intereses que se han puesto, solo el 3% de ellos hemos tenido que tomar una acción de mover a la persona o de cambiar las responsabilidades de esa persona hacia otro punto. Muy bien, Martín, muchas gracias. Mientras ya tenemos algunas preguntas y precisamente van en la dirección como tú las acabas de responder.
Pregunta a alguien aquí que está relacionado con lo que vamos a hablar. Si documentan todos los casos reportados, aun cuando realmente no lo sean, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena otra vez explicar de cómo queda conservada la información. Correcto. Lo que buscamos es esta transparencia y que las personas se sientan tranquilas en cuanto a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo yo allá afuera, o esto es lo que soy yo, y estos son los conflictos potenciales que puedo llegar a yo a tener, y que se analicen. Todos son registrados, todos son puestos en la carta, y en el momento que ya estén en la carta y se cumple todo el proceso, al final van a estar en el expediente electrónico de la persona, con la intención de dejar en claro que estos son los potenciales riesgos que se pueden llegar a tener, y que con eso también recursos humanos, en el momento de llegar a tomar una decisión de una rotación, una posible rotación, pensemos en el caso de Mariscal con mi hermano en IT. Si yo llego a tomar un puesto en IT, pues obviamente recursos humanos con esta información registrada tiene que empezar a ver si se puede o no se puede hacer ese cambio, para que la propia empresa no lleve al colaborador o colaboradora al riesgo. Entonces, todos se registran, todos quedan guardados en el sistema, todos quedan en el log del sistema, y con ello todos están claros. Al final de cuentas, los que quedan registrados en el expediente físico de la persona son aquellos donde se llegan a tomar registros de notas firmados por las personas, para que eso se quede claro. Estos son los potenciales conflictos y estas son las cuestiones que estamos tomando como empresa como medidas no disciplinarias, sino preventivas, para evitar que sucedan. Muy bien, ya vi que en el chat también me pusieron varias preguntas y hay una que se relaciona directamente con esto. Ahora, está bien, le decimos a la gente que reporten sus conflictos y la pregunta que nos hacen es, ¿y cómo detectan los conflictos no reportados? Esa es una muy buena pregunta. Los que se quieren portar mal van a encontrar cómo portarse mal. Los que quieren mantener situaciones escondidas pueden mantenerlas escondidas. Y como nos hemos enterado de conflictos de intereses no reportados y que se han materializado, son por medio de denuncias, por supuesto, en nuestro sistema de denuncias, y por medio de incidentes laborales presentados por principalmente socios comerciales, proveedores que nos han comentado ciertas situaciones, que nos han presentado estos en los elementos del sistema de denuncias. Obviamente no podemos estar 100% seguros de que todos los potenciales conflictos de intereses se están reportando, pero lo que buscamos es, desde la comunicación, la capacitación y la concientización, dejar en claro que no, al poner los conflictos no se empieza una cacería de brujas, sino lo que se busca es una transparencia y es una manera de cómo blindar y cómo tener esta certeza y el escudo de los colaboradores para decir, ojo, yo alcé la voz y yo hice lo correcto. Entonces, a la pregunta específica, ¿cómo nos damos cuenta? En las veces que nos damos cuenta por auditorías y por denuncias. Muy bien. Creo que ya hemos cubierto más o menos el sentido de la mayoría de las preguntas. Hay alguien que dice, si la empresa ya tiene normativas, sistemas anticorrupción, ¿eso no es suficiente para prevenir los conflictos de interés? Ni por tantito. Vamos a decirlo de esta manera. Legalmente hablando, con eso nos cubrimos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, diciendo la empresa cumplió. La empresa puso evidencia y la empresa puso los elementos suficientes para que no se dé. Pero eso sería la manera más simplista de poder actuar y la manera más simplista de poder llevar un programa de cumplimiento. Nosotros, desde el principio, desde que fundamos este programa de compliance, vimos más allá. Vimos la oportunidad y la bondad de este programa de compliance, porque lo importante de esto es generar la cultura de prevención. Generar esta idea de que hacer lo correcto es estar en el bienestar.
es trabajar en el bien ser para un bienestar. Entonces, yo como empresa voy a estar mucho más seguro y mucho más garantes en tema legal si además de las políticas doy elementos adicionales para prevenir estos riesgos. Y también viendo desde la perspectiva legal, desde la perspectiva en la cual yo, por Ley General de Responsabilidades Administrativas, si algún funcionario de mi empresa llega a hacer algún acto de conflicto de interés o de corrupción con un funcionario público, yo como empresa voy a poder decir, ojo, aquí yo tengo código de conducta, política anticorrupción, lineamientos anticorrupción, cartas de prevención de conflicto de intereses, comunicación constante, concientización constante, capacitación donde esta persona tiene todo esto, foros de integridad, embajadores de integridad, así sucesivamente. Y con eso entonces lo que vamos a decir es que es una empresa que está comprometida hacia un cambio cultural. Y con eso, comprometida hacia un cambio hacia lo que queremos, que es un cambio hacia la sociedad, hacia el México que estamos viviendo y sobre todo hacia un cambio del mindset de decir que las cosas se pueden hacer bien. No es que las cosas chance y no, pero las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer apegadas a la ley y con eso vamos a ser exitosos también. Muy bien. Mira, aquí todavía hay una duda que yo creo que vale la pena explicar un poco mejor. Dice, ¿qué tan frecuente es que haya colaboradores con socios, ¿no? O sea, involucrados con socios no comerciales o con no socios comerciales, más bien dicho, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué hacemos esa pregunta? ¿O por qué hacen esa pregunta? ¿No? El típico pone aquí, el que pregunta Jorge Escárcega, que tengan un trabajo en fin de semana. ¿Qué tantos casos de esos tienes, más o menos, por feeling? ¿Y por qué haces? De esos tenemos muchos, o sea, realmente relaciones comerciales con socios, relaciones laborales o financieras con socios comerciales son los menos, porque realmente los socios comerciales también trabajan en el mismo horario que nosotros. Entonces es difícil tener esas dos gorras puestas cuando estás en el mismo horario laboral. Claro. La mayor parte de las relaciones laborales que vemos o de las participaciones financieras o de otros son exactamente eso, es tener trabajos de fin de semana, trabajos después de las 5 de la tarde. ¿Y para qué queremos eso? Para también identificar otros potenciales riesgos. ¿En qué sentido? Riesgos de ausentismos, riesgos de fuga de información, riesgos de manejo de información confidencial, imagen corporativa. Entonces, con lo que buscamos es ser una visión más holística, no solo para ver cuestiones de corrupción, sino también otras cuestiones como fraude, daño reputacional, fuga de información. Obviamente, tenemos muchos técnicos y muchos ingenieros de nuestro departamento de desarrollo técnico que están en universidades, que están dando clases en cuestiones de ingeniería electrónica, mecánica, y también en temas de industria 4.0. Entonces, claro que como Volkswagen de México tenemos muchas cuestiones que son muy interesantes para la comunidad estudiantil y universitaria y por supuesto ahí podemos tener esa fuga de información y con la confidencialidad de lo que manejamos es importante también tener esas visiones. Normalmente, digo un ejemplo claro, en este año tuvimos un caso en el cual un colaborador de Volkswagen de México al mismo tiempo tenía un cargo público en el ayuntamiento de Cholula, de San Pedro de Cholula. Y trabajaba 4 horas aquí y 4 horas allá. De 8 a 12 trabajaba aquí y de 12 a 4 trabajaba allá. Y entonces decíamos, bueno, con los dos estás quedando mal porque no tienes ni el tiempo laborable aquí ni el tiempo laborable allá. Y lo que buscamos es realmente ver eso, es que realmente los esfuerzos y los recursos que tenemos hoy en día estén dedicados para lo que tiene que ser. Y es parte también de lo que buscamos con la prevención del conflicto de interés. Sí, gracias. Déjame quizás nada más agregar, a los alemanes, esto no les parece nada extraño. En México sí nos parece un poco extraño que preguntemos estas cosas, pero en Alemania el poner en la mesa otros compromisos laborales, vamos a decir, a mi patrón principal, va precisamente en ese sentido, el compromiso de dedicar todo el tiempo y el esfuerzo necesario a tu empleo principal y no usar
Y ese es también uno de los puntos. No usar el tiempo en que me pagan para trabajar para la empresa 1, atendiendo mi otro negocio. Y eso hoy en día, sobre todo con los teléfonos inteligentes, con los sistemas, es muy fácil que suceda, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una razón por la cual vale la pena, que hay que explicárselo también a la gente, vale la pena preguntar por otros empleos que, aunque no incluyan el conflicto comercial, pero sí pueden llegar a generar un conflicto sencillamente de tiempo y de dedicación del empleado. Y la última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, que de alguna manera ya se contestó, pero vale la pena, yo creo que ser muy, muy preciso, es cuando hay un conflicto de interés que es evidente y que no se puede quedar así, vamos a decir, despiden al empleado. Esa es la última. Esa siempre ha sido la última opción y esa siempre ha sido la última situación. Si vemos que realmente el conflicto de interés se materializó y pasó después a un fraude, a una desviación de recursos, a una malversación, por supuesto que ahí sí hay una medida. ¿Y antes de? Antes de, por supuesto, lo que buscamos en todo momento es, primero, medidas preventivas dentro del área. Si está en esa área es porque tiene el talento y las competencias para ejercer esa área. Y mucho es cómo se desarrolla al personal para tener esos talentos. Entonces, buscar cómo hacer job rotations dentro de su propia área para que no tenga esa situación y esa exposición al riesgo. Segundo, si no se puede hacer dentro de un job rotation dentro de su propia área, buscar dentro de la propia dirección donde no tenga contacto con ese socio comercial o donde no tenga presencia con ese conflicto de interés. Tercero, buscar en dado caso un job rotation hacia un área totalmente diferente y generar desde entre la empresa un proceso de desarrollo para poder llegar a eso. La verdad es que por un conflicto de interés que pueda llegar a tener de que sea despedido por no generar medidas, no es algo que hagamos aquí en esta empresa. Bueno, creo que ya agotamos el tiempo para este tema, da para mucho más, se ve que hay mucho interés. Todos los que nos estén escuchando, pues tienen el correo de Martín para poderle escribir. También tienen el mío, o si tienen alguna pregunta más específica, que sobre todo pensando en que ustedes en su empresa les podría interesar implementar algo a un sistema como este. Pues Martín, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Espero que nos sigas acompañando en el Comité de Compliance de Camexa, que no es otra cosa que precisamente lo que estamos haciendo hoy, un foro de intercambio de información, un foro que nos pueda enriquecer con la experiencia de otras empresas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, Martín, felicidades y que sigan los éxitos ahora que ya Volkswagen se graduó de la época del monitor, ¿no? Sí. Ahora el reto es mayor, yo creo que incluso antes, porque ahora el reto es mantener esta dinámica para el futuro, ¿no? Entonces, Martín, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Tom, muchísimas gracias por la invitación. A Camexa, por supuesto, muchas gracias. A todos los espectadores, muchísimas gracias. Y por supuesto, de corazón, Tom, gracias por todo lo que ayudaste a construir en este proceso de cambio de Volkswagen de México, que tú eres gran parte del éxito que hemos tenido. Y para mí pues, es muy, 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 muy padre estar hoy contigo en este foro, por lo que significa para mí personalmente esto. Así que muchas gracias, colegas, que tengan un muy buen día. Bueno, muchas gracias a Martín Mariscal. Rápidamente, déjenme presentarle un par de láminas que están relacionados con un esfuerzo de formación que estamos haciendo junto con Camexa, que habla específicamente del tema de integridad. Mucho se habla de compliance, de gestión de riesgos, de governance, pero este elemento fundamental, sin la cual
el resto no puede funcionar, que es la integridad. Quizás no se habla lo suficiente, es lo que vamos a tratar de hacer. Hay una encuesta interesante que encontré por ahí, de una empresa que se llama BDO, que le preguntó a los funcionarios, a los ejecutivos de empresas que tienen sistemas de integridad y compliance bien implementados, que es la columna de arriba, y resulta que un 62% dice, sí, pero la realidad es para dar una imagen, pero no es que sea una prioridad en la práctica, ¿sí? Y eso me llamó mucho la atención. Por eso arriba dice, hablamos del integrity washing, ¿no? Como el green washing en el tema ambiental. Dice, cuidado, no hagamos esto nada más por dar una imagen, sino que hagamos esto para que sea real. Y eso nos lleva al tema del cambio cultural. Ya mencionó Martín el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que habla de políticas de integridad. O sea, el concepto está por todos lados, ¿no? Y se relaciona, por supuesto, con los temas de compliance, también en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero al final del día, si no tenemos integridad, no vamos a poder decir que tenemos un sistema integral, funcional de gobernabilidad. Si solamente nos vamos con la estrategia, con los sistemas de gestión, ya cuando llegamos a compliance nos damos cuenta que compliance también significa, y como lo dijo Martín hace un momento, el cumplimiento con un código de conducta que hoy yo prefiero llamar código de integridad, ¿sí? Y finalmente la gestión de riesgos, no solamente se va a ver los riesgos de los procesos o de los objetivos, sino que también los riesgos de cumplimiento y también los riesgos de integridad. Entonces la integridad tiene que estar presente y sí lo está. Si revisamos los valores que mencionan las empresas dentro de sus políticas dentro de su visión y de su misión. Aquí es un estudio que se hizo entre 562 empresas a nivel mundial. El valor más mencionado por las empresas es la integridad, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no de que la integridad realmente es un valor o si no es un tema que es superior sencillamente a una declaración de valores, pero bueno, es otra discusión. En México, Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia Mexicana ya van 2 veces que hacen la evaluación de la política de integridad de las empresas, y donde ven si hay código de conducta, si hay política anticorrupción, si hay políticas diversas para evitar la corrupción, si hay sistemas de monitoreo, y nada más checan las páginas web, ¿sí? Y le dan puntos y hacen un ranking. Este es el ranking, ustedes lo pueden checar. Está basado en los 500 de expansión, ¿no? Y vemos, y como lo vemos en muchas encuestas, que aquí Bimbo está muy bien posicionado, casi con un puntaje casi perfecto. También está Bayer, lo cual me dio mucho gusto, ¿no? Y después sigue la lista, aquí no están todas las empresas, son algunas que yo escogí, alemanas de la industria automotriz, ¿no? Vemos aquí a Merck con buenos puntajes, Volkswagen de México que ha dado un buen avance del año pasado, ahí aparece también BMW, pero bueno, ustedes lo pueden checar, pero el punto aquí es también la sociedad, las ONGs nos están observando en ese sentido, ¿no? Y hoy en día, como decía yo al principio, la resiliencia está el concepto de resiliencia que está en boca de todos hoy en día, está relacionado también con el tema de la integridad, porque el código de integridad le da un marco de referencia a los empleados para tomar las decisiones correctas y para generar un ambiente de confianza que necesitamos más que nunca en épocas de crisis como la de hoy. Y finalmente, hoy en día sabemos que el desarrollo sostenible está basado
en una buena parte sobre el concepto de gobernabilidad, y gobernabilidad sin integridad no puede existir. Entonces también para el desarrollo sostenible la integridad empieza a jugar un papel importante. De los que les vamos a platicar en este seminario es de los riesgos de integridad. Acabamos de escuchar de uno, que es el conflicto de intereses, pero hay otros que son igualmente relevantes, de cómo la integridad es la antesala a la corrupción y cuál es el impacto que tiene en la sociedad y en las empresas este fenómeno de la corrupción, incluyendo el tema de cómo el Sistema Nacional Anticorrupción nos afecta. Y finalmente, un tema del que no se habla mucho, pero que es fundamental, es en la gestión del recurso humano empieza la integridad, o se decide o se define si vamos a tener las personas idóneas para poder gestionar una empresa con integridad, y esto toca todos los temas de gestión de personal, en la selección, la compensación y la capacitación, la gestión de desempeño. Recursos humanos tiene un papel fundamental de jugar aquí, ¿no? Y vamos a hablar también de cómo podemos medir la integridad de las personas y si hay maneras de hacerlo, observando, por supuesto, su conducta. Entonces, el punto es, si la gobernabilidad es hacer las cosas bien y integridad es hacer cosas buenas, una cultura de integridad y gobernabilidad nos va a llevar a ser una buena empresa. De esto vamos a hablar en nuestro seminario el día 26 y 27 de octubre en la tarde, que lo estamos organizando junto con CAMEXA y el Instituto Internacional de Integridad y Compliance. Se pueden inscribir con Oscar Sáenz en CAMEXA, y pues aquí está la invitación. Eso era lo que yo les quería mencionar, y finalmente quiero invitar a Gustavo Martínez, quien es el presidente del Instituto Internacional de Compliance, para que nos hable también de otro evento que él está organizando, que puede ser interesante para ustedes, y que va a tener lugar en el mes de noviembre. Y nada más para que ustedes tengan esta información. Ya sé que la oferta, afortunadamente, de eventos de formación, de capacitación, de información sobre el tema de compliance está aumentando, muchos de ellos hablando de gestión de riesgos, lo cual es obvio en la situación que nos encontramos, y por eso decimos, vamos a hablar también un poco más de otros temas, como son la integridad. Entonces, Gustavo, si quieres subir tu presentación y en 5 minutos platicarnos de qué se trata tu evento, por favor. Perfecto, Tomás, muchas gracias y muy buenos días. Una excelente presentación de Martín. La verdad es que son temas apasionantes para nosotros que vivimos todos los días estos temas de integridad empresarial y de cumplimiento. Y precisamente agradezco a CAMEXA y a Tomás por regalarme estos minutos para compartirles la invitación especial que tenemos para que puedan acompañarnos en el Seminario Internacional de Ética y Cumplimiento, a celebrarse el próximo 11 y 12 de noviembre. Es un evento en línea, precisamente atendiendo todas las indicaciones y nuevas vicisitudes que nos deja toda esta situación de la pandemia. Lo vamos a hacer en línea como los eventos internacionales que se han hecho. Tenemos la presencia de diferentes ponentes. En este caso también Tomás Karich nos va a acompañar con estos temas de gobernabilidad, de resiliencia empresarial. Tenemos ya también la invitación al doctor Santiago Nieto, a Gustavo de Hoyos. Invitamos también a nuestro director del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en Colombia, Camilo Enciso Vanegas. Él también fue el exar anticorrupción en el periodo de 2014 a 2017 en Colombia.
estuvo muy involucrado en todas estas cuestiones de prevención de lavado de dinero. Entre otras personas y personalidades, también distintas organizaciones, Nelson Aguilar, el presidente del Comité Técnico Anticorrupción del IMEF en México. Invitamos también al presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Metropolitano, a nuestros colegas y especialistas en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile y en distintos países. Nos van a acompañar precisamente para ayudarnos o mostrarnos precisamente cuáles son las nuevas herramientas, las metodologías. Básicamente, el seminario brindará la oportunidad de obtener información, tácticas, estas nuevas tendencias sobre los desafíos y las estrategias corporativas modernas en las materias de compliance e integridad. Vamos a tomar temas como anticorrupción, prevención de lavado de dinero, gobierno corporativo, fraude, malversaciones, robo interno, los riesgos y banderas rojas, áreas grises para desarrollar las políticas y procedimientos, efectivamente también cómo identificar, cómo abordar, cómo prevenir y cómo investigar todos estos temas de conflicto de interés que ustedes también han visto ahora con esta presentación de Martín, pues que es un poco más allá que tener políticas y procedimientos, es un cambio cultural en las empresas. Entonces, nosotros vamos a abordar estos temas en el seminario con este enfoque moderno, práctico, pragmático, dinámico. Como ustedes pueden ver, ahorita tenemos confirmadas a más de 45 personas, van a ser 2 días, 11 y 12 de noviembre. Nos va a acompañar en este caso, también les puedo mencionar, Héctor Cárdenas Suárez, es el presidente y director de Ergo Group en Estados Unidos, también docente en la Escuela de Gobierno Goldman School Public Policy, también en Berkeley, en California, entre otros invitados que tenemos ya confirmados. Vamos a tocar un tema muy importante y aquí también por último para pasar a ofrecerles un beneficio exclusivo para Camexa. Vamos a tocar estos temas de la importancia de acudir con instituciones de nivel para que puedan ustedes conocer con una calidad educativa todos estos programas de integridad empresarial. Y nosotros en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento también cubrimos con esta acreditación a través de el Consejo de Acreditación Internacional, CAMEXA, de todos nuestros programas de estudios. Y posteriormente, ya muy pronto, esperemos que en noviembre, vamos a estar publicando el nuevo diplomado internacional, que también lo vamos a hacer en coordinación con CAMEXA. Ahora quiero extenderles precisamente este beneficio, que nosotros también somos miembros de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria. Tenemos un beneficio exclusivo que a todas las personas que se inscriban antes del 30 de octubre, les vamos a extender el descuento del 50% en el costo del boleto, precisamente para atender a este seminario internacional, que también tiene validez curricular y vamos a tener también, tiene el aval del Instituto Anticorrupción en Colombia, la Red Latinoamericana de Ética y Cumplimiento, que es internacional en Latinoamérica, y del Instituto Brasileño de Derecho y Ética Empresarial. Básicamente es extenderles esta invitación y de nuevo invitarles a que nos puedan acompañar con un descuento, y es un beneficio especial para Camexa del 50% antes del 30 de octubre. Con mucho gusto les dejo también aquí los datos, nuestro correo electrónico para toda la información. También pueden hacerlo a través del personal de Camexa y a través de Oscar, y directamente también en el correo de contacto @iecmexico.org, que con mucho gusto se los comparto ahorita en el chat. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti, Gustavo. Felicidades por esta iniciativa y yo estoy seguro que va a ser interesante para nuestros colegas y compañeros que hoy nos acompañaron, a los cuales, si quieres bajar tu presentación, Gustavo, gracias. Perfecto, sí. Hemos llegado al final de este comité. Les encargo nuevamente que me digan qué otros temas les interesan y si pueden ustedes aportar con algún tema en un próximo comité, que todavía lo vamos a hacer, yo creo, antes de fin de año, espero.
Les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Le agradezco a Camexa, la organización de este comité, y les deseo mucho éxito, les deseo cada vez más atención a los temas de compliance y ética, y por supuesto, sobre todo, les deseo que mantengan la salud, el cuidado, y que todos nos volvamos a ver pronto en este y en otros eventos que vamos a tener para ustedes. Muchas gracias. Que les vaya bien. Buenos días a todos.